Seguimos con los adicionales 9. En este caso, 9.4 nos dicen sea f esta función de acá, determinar el dominio, las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de f. Bueno, cada vez nos agregan más cosas, ¿sí? Comencemos por lo primero, el dominio de la función. Miramos y decimos, ¿qué restricciones de dominio tenemos? Y sí, tenemos una división, sabemos que el denominador no puede ser 0, entonces resolvemos de acuerdo a eso. Módulo de x, atente acá porque estamos pasando una potencia par del otro lado, y esto nos queda así, módulo de x distinto de 5, es decir, x tiene que ser distinto de menos 5 y distinto de 5. Por lo tanto, el dominio de la función serán los reales menos el menos 5 y el 5. ¿Sí? Entonces ya venimos y lo anotamos por acá. Muy bien. Vamos ahora a calcular las asíntotas. Comencemos por la asíntota vertical. Fíjate, tenemos el límite cuando x tiende a menos 5 y el límite cuando x tiende a 5. ¿Por qué? Porque son nuestros candidatos para asíntotas verticales. ¿Sí? Vamos a evaluar cada una de ellas. Cuando x tiende a menos 5 al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 25, por 3, 75. Entonces todo esto tiende a 75. ¿Y en el denominador qué pasa? Y, bueno, claramente todo esto tiende a 0. Entonces tenemos que el numerador tiende a un número, pero el denominador tiende a 0. Esto quiere decir que el límite de esta función, cuando x tiende a este punto, tiende a infinito. Es decir, que hay asíntota vertical en x igual a menos 5. ¿Y qué pasa con el límite cuando x tiende a 5? Bueno, fíjate que es indistinto si tiende a menos 5 o a 5 porque en ambos casos la x está elevada al cuadrado, o sea que me va a dar el mismo resultado. Pero vos hacé la cuentita, ¿sí? El numerador tiende a 75, es decir, a un número. El denominador tiende a 0, esto tiende a infinito. No analizamos por izquierda y por derecha porque no es que tenemos que armar un gráfico ni nada de eso. Con saber esto, con que te dé, que hayas evaluado un número y te dé infinito, ya sabes que tenés asíntota vertical en ese punto. Entonces, la asíntota vertical la tenemos en x igual a menos 5 y en x igual a 5. Esto también lo vamos a colocar por acá. Vamos con la asíntota horizontal. Planteamos esto, ¿sí? El límite cuando x tiende ahora a infinito. De nuevo, no me interesa más o menos infinito. No voy a graficar nada, entonces directamente planteo esto. Y si me da un número, ese valor será la asíntota horizontal. Bueno, ¿qué pasa? Evaluemos. 3 por infinito al cuadrado me termina dando infinito. Y acá tengo infinito al cuadrado, que es infinito, menos 25, me sigue dando infinito. Entonces, tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, tenemos que salvarla. Bueno, esto igual que siempre, pero fíjate acá arriba no tengo suma, resta ni nada, esto queda así. Pero abajo si tengo esta resta, entonces voy a sacar como una especie de factor común, ya vimos que no es un factor común, pero bueno. La x de mayor grado nos queda así, 1 menos 25 sobre esa x. Y ahora vamos a agarrar y cancelar lo que se pueda. Por ejemplo, x al cuadrado y x al cuadrado los puedo cancelar. Ojo, si acá hubiese un más, ¿sí? O un menos, no podría, lógicamente, simplificar eso. Pero como se está multiplicando, sí que puedo. Bueno, el numerador entonces tiende a 3. ¿Y el denominador? Bueno, esto tiende a 0. Por lo tanto, todo esto tiende a 1. 1 menos 0 es 1. Entonces, esto tiende a 3 sobre 1, que es 3. Fíjate, tenemos entonces asíntota horizontal en y igual a 3. Estas son las ecuaciones de las asíntotas, son estas. Perfecto. Vamos ahora con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de f. O sea, esto sería, por ejemplo, hasta acá, un ejercicio de primer parcial. Y esto sería un ejercicio de segundo parcial. Y esto, bueno, también un ejercicio de segundo parcial en el cual nos están pidiendo un montón de cosas, ¿sí? Entonces, para poder encontrar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y de extremos locales de f, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Para eso, vamos a tener que derivar la función.
Bueno, yo ya lo hice por acá para acelerar un poco el video. La función que tenemos es esta de acá, ¿sí? Fíjate, la vamos a derivar. Bueno, lo que tenemos es una división, por lo tanto tenemos que aplicar la regla de derivación para una división. Tenemos el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, ¿sí? Entonces, de acá a acá simplemente derivé lo que había que derivar. Eso en el numerador. Y el denominador, ¿cómo me queda? Y me queda lo que ya estaba en el denominador elevado al cuadrado. Y eso siempre lo dejo así. Perfecto. ¿Qué hice? Distributiva, ¿sí? 6x por x al cuadrado me da 6x al cubo. 6x menos 25 me da, perdón, 6x por menos 25 me da menos 150x. Y esto, ¿sí? También lo multipliqué. 3x al cuadrado por 2x me da 6x al cubo. Bien, fíjate que esto y esto se cancelan y me queda que esta es nuestra derivada. Ahora lo que vamos a hacer es buscar, qué letra fea, es buscar los puntos críticos. El dominio de la función ya lo teníamos, ¿sí? Vamos a ver, el dominio de la derivada, ¿cómo es? Bueno, el dominio de la derivada es igual al dominio de la función, ¿sí? Por lo tanto, de acá no vamos a obtener ningún punto crítico, porque fíjate, vos me decís, pará. El de la función era x al cuadrado menos 25, que tenía que ser distinto de 0, no el dominio, ¿no? Me refiero a la restricción de dominio, ¿sí? Y en este caso es distinto porque tenemos esto elevado al cuadrado. Bueno, pero es lo mismo, pues si esto lo pasás del otro lado, ¿sí? Te termina dando exactamente el mismo resultado. Los reales menos el menos 5 y los reales menos el 5. Entonces, acá no encontramos ningún otro punto crítico. Lo que sí vamos a hacer es agarrar y buscar para qué valores la derivada se hace 0. Entonces, planteamos esto de acá. Bueno, a ver, señora derivada, ¿para qué valores usted se hace 0? Todo esto elevado al cuadrado igual a 0. Bueno, para que una división sea 0, el numerador tiene que ser 0, ¿sí? O bien podés pensar, pasa esto multiplicando al otro lado, como multiplica por 0, se hace 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Multiplicación, ¿sí? O sea, un producto igualado a 0. Esto claramente no es 0, o sea, x tiene que ser 0. Listo, ahí tenemos nuestro punto crítico. Y si no, lo podés pensar como que esto pasa dividiendo el otro lado y también se hace 0. Perfecto, ya tenemos nuestro punto crítico. Y ya tenemos el dominio de la función. Con eso podemos agarrar y hacer nuestra hermosa tablita de Bolzano. Hermoso. Venimos para acá, fíjate, el dominio de la función, ¿sí? Todos los reales, lo partimos ¿dónde? Y en las asíntotas, menos 5 y 5. Y acá, donde tenemos el punto crítico, que es en x igual a 0. Muy bien. La derivada en el punto crítico vale 0, ¿sí? Y ahí veremos si tenemos un máximo, un mínimo, ¿qué onda? Un punto de inflexión. Bien, lo que hacemos es tomar valores dentro de estos intervalos para evaluar esos valores en la derivada. Yo las cuentitas se las dejo por acá. Acá están. Fíjate, la derivada evaluada en menos 6, que es un valor dentro de este intervalo, el valor que yo elegí, me da un resultado ¿de qué tipo? Positivo. Evaluada en menos 1, que es un valor dentro de este intervalo, me da positivo. Evaluada en 1 me da negativo y evaluada en 6 me da negativo. ¿Sí? ¿Se ve? Positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces, ¿qué pasa con la función? La función en el primer intervalo crece, también crece en el otro, y acá decrece y acá decrece. ¿Sí? Y en el punto crítico, ¿qué pasa entonces? La función crece y luego decrece. ¿Qué tenemos? Tenemos un máximo. ¿Un máximo en qué punto? Un máximo en un punto que será 0 y, no sé, la coordenada ahí. La voy a encontrar evaluando a la función en ese valor de x. F evaluada en 0. F, ¿sí? La función, no la derivada. No le pifien ahí porque la derivada... Chiquis, la derivada se te hace 0. Bueno,
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, acá tenemos los intervalos. Este será de crecimiento, este será de crecimiento y estos dos de decrecimiento. Entonces vamos a anotar estas cosas y vamos también a resolver esto para ver dónde está el máximo. Y una cosita más, fíjate, mínimo no tiene. Ajá, ¿ok? Entonces todo esto lo vamos a anotar por acá. Bueno, ahí estamos. Lo único que nos queda es saber el máximo. Decíamos, tenemos que evaluar a la función, ¿sí? Para encontrar la coordenada y de este punto máximo, tenemos que evaluar la función en 0. Vamos a hacer eso. Fíjate, en la función reemplazo, donde tengo x por 0, hago la cuenta y esto me da 0 también. Listo, el punto es el 0, 0. ¿Sí? Ahí tiene el máximo esta función. Bueno, acá está todo lo que nos pedían. Vamos con el ejercicio que sigue.